¿Sabías que la mayoría de personas que intentan cambiar sus hábitos no logran mantenerlos por mucho tiempo? ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes atrapado en un círculo vicioso de malos hábitos? Si te es así, quédate tranquilo, porque en este video te voy a enseñar unas sencillas técnicas que todo el mundo puede seguir para cambiar sus hábitos. Entonces, si estás listo para empezar a crear nuevos hábitos y poder mantenerlos todo el tiempo que quieras, y para desechar esos que te hacen mal, vamos con el primer punto, que es fases que componen un hábito. Un hábito está compuesto básicamente por 4 fases. La primera es la señal. La señal es el detonante que inicia cualquier hábito. Básicamente es cualquier estímulo que le indica a tu cerebro que hay una posible recompensa después de realizar esa acción. Puede ser cualquier cosa, desde una emoción, desde un lugar, desde una hora del día, desde un olor, desde cualquier cosa que básicamente detona el comportamiento que vas a tener después. Por ejemplo, si vos fumás, puede ser cualquier cosa el detonante. Puede ser desde el estrés que te provoca cualquier cosa, o un lugar que siempre fumás, o que siempre que salís con un grupo de personas terminás fumando. La idea es que tomes conciencia de qué es lo que te provoca hacer esa acción, si es que la querés cambiar. Y si vos querés implementar una nueva acción para transformarla en un hábito, lo que podés hacer es hacerlo obvio. ¿Qué es esto? Es básicamente, por ejemplo, si yo quiero empezar a leer, puedo empezar a dejar libros por absolutamente toda mi casa o por donde yo esté, por ejemplo en el baño, en mi cama, en el comedor, donde sea, para que yo cada vez que veo los libros me acuerde de, tengo que leer. Entonces aumenta las probabilidades de que yo termine leyendo. En el caso de que vos quieras eliminar un hábito, una buena manera sería hacerlo invisible. En el caso de que yo fuera fumador, agarraría los cigarrillos, el encendedor y el cenicero y los dejaría en un lugar que no los pueda ver a simple vista. A lo mejor los dejo atrás de un cajón, lo que sea, para que no me vaya a poder detonar esa acción. Bueno, ahora que entendimos la señal, vamos con la segunda fase, que es el anhelo. El anhelo básicamente es la motivación por la cual realizamos la acción. O sea, es, por ejemplo, en el caso de fumar, es, por ejemplo, si vos fumás por estrés, o sea, porque estás estresado, tu anhelo puede ser dejar de estar estresado. Entonces eso te va a llevar a la conducta de fumar. Si queremos aplicar el anhelo para poder desarrollar un nuevo hábito, nosotros lo que podemos hacer es básicamente hacerlo atractivo. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, si yo quiero entrenar, puedo agarrar y ponerme la música que más me guste mientras que entreno. Entonces, ¿qué hace eso? Que claro, yo recibo estímulos que a mí me gustan y hace que la acción sea más propensa a que la realice. ¿Y qué pasa en el caso de que yo quiera eliminar un hábito con el anhelo? Básicamente lo que puedo hacer es al revés, lo puedo hacer menos atractivo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente en el caso de que yo, por ejemplo, consumiese alguna bebida alcohólica que quisiese dejar o el cigarrillo, me informaría sobre las consecuencias que tiene consumir estas sustancias y eso descendería muchísimo la probabilidad de que yo la realice. Porque claro, tomando conciencia de lo que te pasa si haces tal cosa, disminuye mucho la probabilidad de que realices la acción. La siguiente fase es la respuesta. ¿Qué es básicamente la respuesta? Es el hábito en sí, o sea, es la acción que está determinada por la señal y el anhelo. ¿Y cómo podemos implementar la respuesta para empezar o mantener un nuevo hábito? Bueno, lo que haremos es básicamente hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, si yo quiero empezar a leer, en vez de obligarme a leer, no sé, un libro por mes, me podría obligar a leer una página por día. Que suena muy poco, pero esa es la idea. Es una acción que sea muy fácil de hacer para que no nos cueste tanto trabajo poder mantenerla en el futuro. ¿Y qué hacemos en el caso de que querramos dejar un hábito con la respuesta? Básicamente lo haremos lo más difícil posible. Por ejemplo, si yo tuviese un problema con mirar la televisión, que no puedo parar de mirarla porque, no sé, me encanta y me consume y no hago nada productivo en el día gracias a eso, lo que puedo hacer es agarrar, desenchufarla, agarrar el control, sacarle las pilas, dejarlas en una esquina de la casa, agarrar el control y dejarlo en la otra esquina, así cada vez que quiero ir a ver la tele, tengo que enchufar la tele, agarrar las pilas, el control, llegar y ahí sí recién empezar a verla. O sea, dificulta mucho más la posibilidad de que vos hagas el hábito porque lo vuelve mucho más difícil. Y la cuarta y última fase es la recompensa. ¿Qué básicamente es la recompensa? La recompensa es lo que satisface tu anhelo y refuerza tu comportamiento. Y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta de la respuesta, que básicamente tiene que ser inmediata. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro cerebro va a asociar que si hacemos esa acción nos va a llegar a esa recompensa. ¿Y cómo podemos utilizar la recompensa para mantener o crear un nuevo hábito? Básicamente lo que haremos es cada vez que realicemos ese hábito, lo que haremos es recompensarnos inmediatamente. Por ejemplo, si yo quiero empezar a correr, justo después de correr me puedo tomar un batido de fruta o algo que a mí me guste, que yo asocie que, por ejemplo, salgo a correr y tomo ese batido rico de fruta. Y por ejemplo, si yo quiero eliminar un hábito, lo que puedo hacer es hacerlo insatisfactorio. O sea, que después de realizar la acción o durante la acción yo la esté pasando mal. Por ejemplo, si yo tuviese un problema con morderme las uñas, me pondría un esmalte de uñas con un sabor horrible para que cada vez que me coma las uñas
sienta ese sabor asqueroso y lo deje de hacer tarde o temprano. Ahora que ya vimos las 4 fases de un hábito, vamos con el siguiente punto, que es el entorno. Hay una frase muy famosa que es la de que somos la media de las personas que nos rodean. Esta frase cobra mucho sentido cuando analizamos que nuestro cerebro no ha hecho cambios tan significativos durante los últimos tiempos. Por ende, seguimos teniendo mucho en común con nuestros antepasados. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sentido de pertenencia a la manada. ¿Y qué significa esto? Que básicamente, antes en el pasado, estar solo significaba que ibas a morir, porque no tenías comida, ni alimento, ni nada, y estabas solo y te podía venir cualquier cosa y te iba a matar. Aunque las cosas han cambiado ahora, seguimos teniendo ese mismo pensamiento, aunque es más inconscientemente. Pero las acciones que hacemos siguen el funcionamiento de ese pensamiento. Por ejemplo, si ves que todo el mundo come hamburguesas con papas fritas los viernes, vos vas a tender a hacer lo mismo, para no sentirte excluido del grupo. Por ejemplo, en el caso de que tus amigos bebiesen alcohol y fuesen de fiesta todos los fines de semana, vos tenderías a ir de fiesta y a tomar alcohol todos los fines de semana. Esto obviamente no quiere decir que si un grupo de personas hace tal cosa y vos querés estar con ellos, vos tengas que hacer lo mismo. Es simplemente algo que inconscientemente tendemos a hacer para tener algo más en común con ese grupo y no sentirnos tan excluidos. Pero no es el único entorno que nos afecta, sino que también nos afecta el entorno donde vivimos. Por ejemplo, en nuestra casa sobre todo, si nosotros queremos dejar de comer comida chatarra, lo primero que tendríamos que hacer es no tener en casa comida chatarra. Esto lo que va a hacer es que evites mucho más esos hábitos que te hacen mal, simplemente cambiando el lugar donde estás. Además, una muy buena cosa que podrías implementar sería hacer zonas especializadas para un hábito. Básicamente, podríamos agarrar un rincón de nuestra casa, ponernos o una silla, un puff o lo que sea, y podría ser ese nuestro rincón para leer, por ejemplo. Entonces sabemos que cada vez que vamos ahí, vamos a leer, no hacer otra cosa. Esto también puede ser perjudicial, por ejemplo, si teletrabajamos, como es muy común ahora. Porque si trabajamos en nuestra habitación donde dormimos, nuestro cerebro va a tener 2 acciones en la mente. Va a tener la de dormir y va a tener la de trabajar, por más de que la computadora no esté prendida. Por eso es importante asignar espacios exclusivos para cada actividad y no tiene por qué ser una habitación entera. Puede ser, como dije, pequeños pedacitos de la habitación, o una silla o lo que sea, o un rincón para hacer deporte, por ejemplo, con unas pesas o lo que sea. Como vimos, el entorno influye un montón, aunque no seamos conscientes de ello. Y hay una cosa que te quiero mostrar que a mí también me ayudó un montón, que es el siguiente punto: historial de hábitos. Un historial de hábitos es uno de los tantos métodos que he utilizado y sigo utilizando para poder crear y mantener hábitos. Y te preguntarás, ¿por qué este método es tan importante? Básicamente este método lo que nos permite es visualizar nuestro progreso. Por ejemplo, podemos anotar nuestro progreso con varias cosas. Podemos hacerlo con aplicaciones, por ejemplo, de to-do list, que sean, por ejemplo, cuadraditos con la cosa que tenemos que hacer, y cuando la hagamos apretar el cuadradito y que nos aparezca el tic y toda la línea tachada para que nos muestre que hicimos la actividad. También podemos tenerla en una agenda, podemos anotarnos los días que la hicimos y los días que no. Entonces vamos a poder llevar un registro más detallado y conciso de las actividades que hacemos, y esto nos va a motivar porque no vamos a querer romper esa cadena de hábitos que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo hace una semana que no fumo nada, voy a seguir queriendo mantener esa cadena de hábitos. Además de que otra cosa grandiosa que nos aporta es justamente que podemos ver nuestro progreso, porque claro, la mayoría de hábitos no nos muestran sus frutos que pasa bastante tiempo, pero este método nos permite ver resultados a muy corto plazo, incluso justo después de realizar la actividad, que es básicamente tachar la actividad y poder ver cómo ese número que vamos haciendo las tareas sube. Porque claro, si vos te pones a hacer deporte, ¿no?, todos los días, a lo mejor después de un mes recién ves algún cambio, pero durante ese tiempo te pudiste haber desmotivado porque a lo mejor pensaste que no estaba pasando nada y que no estaba cambiando nada, y te desmotivó totalmente y dejaste de hacer el hábito. Bueno, ahora que sabes todas las fases de los hábitos, la importancia del entorno y llevar un registro de tus hábitos, es hora de que lo pongas en práctica. Te animo a comentar acá abajo qué hábito nuevo vas a empezar a hacer o qué hábito vas a dejar, y después de un tiempo vayas publicándome por acá cuánto tiempo vas haciendo el hábito o por cuánto tiempo vas dejando de hacer ese hábito. Espero que te hayan servido muchísimo estos consejos y técnicas sobre cómo implementar y mantener hábitos y cómo dejar de hacer los malos hábitos. Suscríbete, dale a like y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.